Hoy vamos a conversar sobre la prospectiva y el análisis de escenario como herramienta muy valiosa para la gerencia y para las actividades de planificación estratégica. Comencemos por establecer qué es la prospectiva. La prospectiva es una solución a la urgente necesidad de comprender nuestra realidad. Es una disciplina que nos permite anticipar y predecir el futuro a través de un análisis metódico y organizado. Y por lo tanto, tratar de influir en ese futuro partiendo de nuestro mejor interés, o sea, de buscar soluciones a lo que se nos pueda presentar dentro de una organización como consecuencia de los permanentes cambios y muchas veces cambios inusitados, cambios que no estaban previstos, fenómenos que están ocurriendo hoy en día en un mundo cambiante prácticamente día a día y que nos obliga de alguna manera a los que estamos en el área de la gerencia tener una herramienta que nos ayude a saber qué puede ocurrir y qué tenemos que hacer para sacar, digamos así, beneficios de lo que vaya a ocurrir o para minimizar los efectos negativos que pueda tener ese fenómeno. Existen diversos métodos para realizar estudios prospectivos. Uno de esos métodos, es el análisis de escenarios, cuyo uso se ha incrementado, se ha fomentado en las últimas décadas debido a la claridad en la presentación de los resultados y a la formulación de la intención de actuar, de la intención de proceder a elaborar estrategias efectivas de manera que la organización en determinado momento y a futuro pueda responder a los diferentes cambios o a las diferentes amenazas o a las diferentes oportunidades que se le puedan presentar. El método prospectivo se desarrolla básicamente en tres etapas. Una primera etapa que es el análisis estructural, donde se revisa la organización por dentro, se establecen los procesos, se establece la estructura organizativa, se determinan los elementos claves que van a intervenir en el análisis de los escenarios que se vaya a tener. Es necesario entender esa estructura. Hay que buscar todos los elementos que la conforman y la interrelación entre esos elementos, tanto desde el punto de vista de los procesos como desde el punto de vista de los actores. La segunda, digamos, etapa tiene que ver con el análisis del papel de los actores. Una vez que hemos establecido cuáles son los actores, una vez que hayamos establecido la importancia o la influencia de esos actores, comenzamos entonces a analizar el papel de los mismos. Y por último, se establece el desarrollo de los escenarios que se quieren, digamos, diseñar. Por supuesto, todo esto tiene como objetivo analizar el fenómeno en estudio desde una perspectiva retrospectiva, valga, no es la redundancia exactamente, pero valga la repetición esa. Y además, desde el punto de vista de lo que es el momento actual de la organización, cómo está funcionando, qué está ocurriendo. Y por supuesto, al mismo tiempo también que orienta su desarrollo teniendo en cuenta el impacto social y, vuelvo a repetir, el desarrollo futuro de la realidad factible de los escenarios. O sea, un escenario no necesariamente es algo que va a ocurrir con certeza o que tengamos la seguridad de que eso va a suceder. No, un escenario, como ya dijimos, es algo que puede suceder. Y cuando estamos diseñando los escenarios con las técnicas adecuadas, lo que vamos a obtener entonces es una posibilidad casi cierta, digamos así, o una posibilidad con una alta probabilidad de que ocurra. Cuando se trata de la prospectiva, hay diferentes formas de abordar el futuro. Una forma es verlo como una realidad diversa e incierta, fruto, digamos, de infinitas posibilidades de la actividad humana. Y obviamente reflejada en diversos proyectos, acciones, actividades concretas, expectativas, deseos
e intereses de los grupos sociales. Siempre en una organización, la presencia de grupos, que pueden ser grupos de interés, grupos por disciplina, grupos por amistad, grupos por organización, digamos un sindicato, o personas alrededor de un departamento de producción o del departamento de administrativo o el departamento de mercadeo, etc. Siempre hay formas de organizarse o de asociarse o de agruparse dentro de la organización. Y estos grupos son los que de alguna manera influyen muchas veces en la posibilidad de establecer ese futuro, de determinar ese futuro, pero también de garantizar que las estrategias que se establezcan para llegar a ese futuro se cumplan, se puedan realizar. Si hay conflicto de intereses, si no se coordina bien eso, se corre el riesgo pues, de fracasar en esa intención. Los sindicatos son un ejemplo de eso. Una cosa es lo que piensan los gerentes o los dueños de la organización y otra es la que están pensando los dirigentes sindicales. Entonces, allí hay una posible discordancia en los intereses que puedan tener cada uno de ellos. Eso hay que entenderlo bien, eso hay que manejarlo con claridad y las diferentes variables que puedan estar afectando esa relación o esa posibilidad de acuerdo para avanzar hacia el futuro debe entenderse y debe manejarse adecuadamente. El enfoque de escenarios tiene tres objetivos principales. Y estos objetivos tienen que desarrollarse por completo. No podemos dejar ninguno por fuera. Cuando se habla de análisis de escenarios, hay que trabajar sobre ello. El primero es descubrir y relacionar variables clave que caracterizan el sistema estudiado. Esto se hace mediante un análisis explicativo global. En segundo lugar, identificar los actores o los jugadores más importantes en función de esas variables claves previamente establecidas. O sea, qué peso tiene, qué importancia tienen esos actores. Hay que manejarlos desde el punto de vista de grupos o desde el punto de vista de individualidades. En este caso, cuando se trata de manejo de grupos y de relaciones entre las variables que intervienen, resultan muy útiles herramientas estadísticas como el clustering, o sea, la formación de conglomerados especializados o conglomerados clasificados de acuerdo a la relación que se establezca entre ellos. En tercer lugar, una vez establecido estas relaciones, se debe describir el posible desarrollo del sistema en estudio, de manera o en forma de escenarios basados en observaciones y análisis de un conjunto hipotético. Aquí comenzamos ya a hacer una formulación de hipótesis, de que toman en cuenta hipótesis en las cuales intervienen las variables claves previamente establecidas y el comportamiento de esos actores de acuerdo a la relación que ellos mantengan. Esto nos permitirá entonces tener una visión y un conocimiento más profundo, más claro del sistema o de la organización que estemos analizando desde el punto de vista de los escenarios. Para lograr los objetivos anteriormente descritos, el desarrollo del método de escenario se divide en dos fases. Podemos establecer dos fases claramente diferenciadas. La primera es la creación de una base analítica para generar los escenarios. Y eso implica contar con herramientas de tipo matemático, de tipo estadístico, que faciliten la definición de la variable en sí mismo y de alguna manera la cuantificación o la ponderación de esa variable. También obviamente podemos tener variables de tipo cualitativo, pero hay que procurar tener variables esencialmente de tipo cuantitativo. Por otro lado, digamos, la segunda fase viene ya, una vez establecido esta base analítica, viene un refinamiento del escenario que ya hemos previamente establecido
En la primera fase, el objetivo es crear una imagen del estado actual del sistema, de la empresa, de la organización. Y por supuesto también entender claramente cuál es su entorno y cómo se vincula la organización con su entorno. Esto incluye la definición del sistema mismo, el análisis de las habilidades motoras y las dependencias de variables entre las variables claves y las variables básicas del sistema. Por supuesto, hay que hacer énfasis y generar claramente el estado actual del sistema también. No quiere decir con eso, y ya lo hemos mencionado, de que vamos a descartar el hecho histórico de la organización, si esta es que lo tiene. Si hay una base de datos anterior al estado actual que nos permita hacer proyecciones, que nos permita conocer aspectos históricos que nos faciliten el conocimiento y el entendimiento de ese sistema. Al establecer estos dos tipos de fases, ya pudiéramos estar entonces hablando de posible establecimiento o generación de hipótesis y de estrategias. En la fase analítica, se debe preparar exhaustivamente una lista de las variables que afectan el sistema o que puedan afectar el sistema. Y estas variables tienen que buscar preferencialmente que sean cuantificables, más no se descarta la posibilidad de variables de tipo cualitativo. Pero lo ideal es tener variables de tipo cuantitativo. El propósito de esto, de esta parte, es obtener una visión general del sistema y su entorno, y por lo tanto una definición bastante precisa de lo que estamos manejando. Para esto se pueden utilizar diferentes métodos, ¿no? Esa lista de variables y digamos, las cuantificaciones o las ponderaciones que se hagan de esas variables pueden hacerse a través de entrevistas a expertos, pueden hacerse focus group, tormentas de ideas, listas de verificación, estudios de mercado inclusive, o cualquier cosa que de alguna manera defina y permita tener con meridiana precisión el funcionamiento y las particularidades que envuelven a ese sistema, que mueven a ese sistema. Siguiendo en esta línea de trabajo, digamos, nos encontramos entonces con la necesidad de aplicar el análisis de motricidad o interdependencia de las variables, que tiene como objetivo analizar los efectos directos e indirectos que existen entre esas variables. Ya hemos visto de alguna manera que una variable puede estar afectando a otra en un mayor grado que lo pudiera estar haciendo otra. Vamos a decir, un sindicato, por ejemplo, dentro de una organización donde hay muchos obreros adscritos a ese sindicato, puede afectar seriamente el funcionamiento de la misma y puede estar de alguna manera afectando los intereses del dueño de la empresa en cuanto a la ganancia o en cuanto al rendimiento que él quiera, la rentabilidad que él quiera obtener de esa empresa. Entonces, esas variables sin duda tienen una relación que tiene que de alguna forma establecerse o ponderarse, por lo menos para saber en qué medida se le debe dar importancia o no a la existencia de un sindicato y del poder que este sindicato tenga dentro de la organización. Igualmente, si estamos hablando de un departamento de tecnología, por ejemplo, cómo ese departamento de tecnología puede afectar el desarrollo de nuevos métodos de producción o de nuevos métodos administrativos que hagan más eficiente a la organización. Este ejemplo, por supuesto, generalmente tiene que ver, es una variable de alto peso, si se trata de empresas de tipo tecnológico, ¿no? Y como dije, es importante de alguna manera cuantificarlas, pero también jerarquizarlas. Esa jerarquización puede establecerse sobre la base de una ponderación, sobre la base de eso, de los grupos de expertos, o de la opinión de los mismos empleados, o de la opinión de los clientes de la empresa. Aquí entramos a un método muy importante, que es el método del análisis estructural,
que tiene que ver mucho con la definición y el establecimiento de esas variables y de las correlaciones que en ellas se establezcan. Ya mencionamos que en todo este proceso existe una fase donde se hace el análisis de la situación actual del sistema o de la organización. Y es precisamente aquí en esta fase donde ya podemos encontrar algunas semillas del cambio en el desarrollo de las variables. Vamos a decir que ya empezamos a encontrarnos pistas de lo que puede impactar en la organización si cambiamos algunas de las variables o si modificamos y creamos inclusive nuevas variables a consecuencia de la posible desaparición de otras, por ejemplo. Y por supuesto tiene que ver mucho con las estrategias que los actores tengan que asumir y que tengan que utilizar para generar esos cambios, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, este análisis considera no solo datos cuantitativos, y ahí es donde hay que estar también claros que no solo son datos cuantitativos los que debemos manejar, sino que también tenemos datos cualitativos, como son los factores económicos, los factores sociales, los factores políticos, los factores ambientales, los factores legales, las leyes de alguna u otra manera afectan mucho a las organizaciones, las empresas, sobre todo porque las leyes dependen de un cambio que periódicamente se da de acuerdo a lo que el nuevo organismo, de acuerdo a las elecciones que se hayan realizado, produzcan una modificación, digamos así, de las políticas de Estado que se puedan estar estableciendo o de aquellas leyes que tienen que modificarse porque los tiempos también cambian. El hecho de la aparición de la tecnología y del violento cambio que ésta tiene y de la afectación que ésta está realizando sobre la sociedad obligan a los organismos legislativos a estar revisando permanentemente esas leyes. Y si tocamos el tema ambiental, pues por supuesto también estamos en una circunstancia de cambio permanente, de situaciones sobrevenidas que no se conocen y muchas veces ni siquiera las podemos visualizar a un futuro inmediato o que ni siquiera sabemos que existan. Pues. Cada vez los fenómenos ambientales afectan y modifican de manera sorpresiva a las instituciones, a la sociedad en conjunto. De manera que ya en esta etapa, digamos, de análisis, es bueno una vez establecidas esas variables, establecidas esas relaciones, conocidos los actores, conocidos toda esa relación que hay entre actores, variables, fenómenos, etcétera, empezar a delinear algunas estrategias, a establecer algunas hipótesis preliminares que nos vayan orientando hacia la definitiva de creación de estrategias claras de hacia dónde queremos llevar la organización. Ya en esta etapa, digamos, y pudiéramos decir que finalmente, hay que crear una tabla de estrategias que involucre a los actores participantes, una vez establecidos también, y que de alguna manera esta tabla sintetice el análisis de la situación actual, por supuesto, y de alguna manera comience ya a perfilar los desafíos futuros. Y hay que tratar de aclarar la posición de cada participante en relación con los proyectos y objetivos de los demás participantes. Aquí ya hay que hacer con meridiana claridad cómo van a ser estas inferencias o interferencias o cooperaciones. Y por supuesto, muchas de estas cosas las podemos hacer o se pueden realizar utilizando el método de análisis de conglomerados o de clúster de los participantes. Porque como ya dijimos, dentro de toda organización hay individualidades, pero de alguna manera también hay grupos e incluso esas individualidades pueden agruparse alrededor de ciertos intereses o de ciertas características, de ciertas particularidades que los pueda identificar. Este paso ya casi final requiere de mucha intuición. Aquí interviene mucho la intuición, interviene mucho la información que se tenga de esos actores, de cómo se relacionan entre sí, de qué manera interactúan unos con otros y darle la mayor amplitud posible a la posibilidad
de establecer coordinaciones y responsabilidades y jerarquías incluso que garanticen el éxito de esas estrategias que se vayan a definir. Ahora sí, ya llegamos a un punto donde una vez obtenidos los resultados de los pasos anteriores, se pueden formular hipótesis y se pueden derivar escenarios ya más claros. Estos escenarios deben ser evaluados en términos de sus componentes básicos, que pueden ser, como ya dijimos, demográficos, tecnológicos, sociales, políticos, económicos, etcétera, etcétera, ambientales, cualquier, digamos, actividad humana que podamos establecer o podamos definir y que pueda de alguna manera estar afectando la organización. Esto es la parte, digamos, más complicada, porque aquí ya sí, tomando en cuenta todas las actuaciones y digamos, toda la información que ya tenemos, que ya hemos desarrollado, definir esos escenarios y establecer esas hipótesis, ya entramos en el terreno de la brujería blanca que hemos mencionado. O sea, ya empezamos como que a adivinar qué va a pasar y qué queremos hacer para que eso pase o para que eso no pase, o para minimizar lo que pueda ocurrir. En todo caso, esa formulación requiere no solo de esas herramientas ya o de esos elementos que ya hemos definido, esas fases que ya hemos atravesado, sino también de un nivel de intuición muy importante. Y aquí ya los estrategas recurren en gran parte a esa intuición, pero tiene que ser una intuición, por supuesto, fundamentada en el conocimiento, fundamentada en la experiencia. No puede ser una intuición simplemente porque la tengo, porque yo soy un predestinado que puede adivinar el futuro, sino que tenemos que adivinar el futuro sobre bases científicas, sobre bases conocidas, sobre el conocimiento establecido y sobre las herramientas que hemos utilizado para llegar a esta formulación. Finalmente hay que destacar que la metodología para la elaboración de escenarios implica inicialmente transformar las variables clave. Y estas variables clave las vamos a transformar en hipótesis, de manera que dichas hipótesis estén redactadas en términos que faciliten la medición, el control, la supervisión de las respectivas variables en cuanto a su comportamiento presente y, por supuesto, en cuanto a su comportamiento o situación futura. Es necesario que, independientemente de los escenarios que se formulen, preferiblemente en más de uno, esos escenarios sean evaluados permanentemente de acuerdo a lo que vaya sucediendo, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la hipótesis o las circunstancias sobre las cuales se planteó esa hipótesis. Y de alguna manera, si hay algún elemento que no fue considerado o hay un elemento que aparece o que se comporta distinto a lo esperado, entonces hacer una evaluación y hacer una revisión y rectificación o reajuste de esa hipótesis. No podemos quedarnos anclados a una hipótesis o a un escenario fijo. El escenario también tiene que tener la particularidad que en el tiempo podamos darle los ajustes necesarios de acuerdo a cómo evolucione, a cómo se plantee la realidad de lo que está ocurriendo y de lo que obviamente pueda ocurrir.